Bueno, muy buenos días a todos. Por respeto al horario de todos, vamos a tratar de ser puntuales. Le doy la bienvenida a los ministros de la Suprema Corte que nos acompañan vía online, a los fiscales adjuntos que están presentes, a la gente de Defensoría que nos acompaña, a la gente del Poder Ejecutivo, a los abogados litigantes también que nos están acompañando. Como propuesta, como tenemos dos temas, por antes íbamos a tratar solo 420, y aprovechando la ocasión del país, les dije, bueno, ya que le juntamos a todos, vamos ya a tratar el proyecto antichicanas y lo que vamos a hacer entonces es le propongo 40 minutos y 40 minutos. Básicamente vamos a hacer una exposición sobre el proyecto que modifica el artículo 420 que presentamos con la senadora Massi, con el senador Barrios y el senador Godoy. Sobre procedimientos abreviados tenemos también ya disponible el cuadro comparativo, ¿verdad? Y vamos a poner, aparte de todo lo que pongan acá, que va a ser tomado en cuenta. De hecho, esta mesa de trabajo es grabada. Vamos a recibir las sugerencias de modificaciones con sus argumentos por escrito en el correo que ponemos a consideración después. Terminamos los 40 minutos y pasamos al proyecto que establece el régimen unificado de recusaciones, famosa ley antichicana. También 40 minutos, exposición, va a ser Fran la exposición, que está acá a mi derecha, Patricia va a ser la del 420. Y damos uso de palabra y posteriormente recibimos las sugerencias por escrito. A diferencia del 420, la ley del régimen unificado de recusaciones ya tiene un dictamen favorable de la Comisión de Reforma del Código Penal, ¿verdad? Que ya es un gran avance. Pero vamos a tratar ya de, una vez terminada la mesa, el análisis posterior. Aquellos que pasen sus correos van a recibir la propuesta que vamos a llevar a defender a la Comisión de Legislación. Entonces, para que tengan conocimiento, retroalimentando lo que suceda en la mesa de trabajo de hoy. Y vamos a tratar de incluir en el orden del día, en la brevedad, ambos proyectos. Entonces, Patricia, ¿dónde está Patricia? Bueno, entonces, culminado esto, voy a ceder la palabra para la presentación del cuadro por parte de la directora de comisión, Patricia Vega. Pati. Sí, senador, muy buenos días a todos los presentes. Voy a proyectar el cuadro. Mientras proyectamos, quiero informar nada más como tal cual manifestó el senador. El proyecto fue girado a la Comisión de Legislación del Senado. Tenemos pendiente entonces de estudio luego ya de esta mesa de trabajo. El proyecto no cuenta aún con moción de preferencia, pero tengo entendido, como dijo el senador, una vez que condensemos ya todas las propuestas, se estaría solicitando. A ver, un ratito. Comparto el cuadro. A ver, ¿pueden ver? Ahí. Disculpen si se lee o agrando un poquito más. Bueno, mientras proyecta. El presente proyecto fue presentado por los senadores Fernando Silva Facetti, Desiree Massi, Antonio Barrios y Sergio Godoy. Tiene por objeto modificar el artículo 420 del Código Procesal Penal en lo que respecta a la admisibilidad del procedimiento abreviado. Admisibilidad. Hasta la audiencia preliminar se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado. Ahí tenemos en la columna proyectada. En el inciso primero, cuando se trate de un hecho punible, y el agregado va acá, cuya expectativa de pena privativa de libertad de una pena máxima inferior a 5 años y se testa o una sanción no privativa de libertad. En el inciso segundo se mantiene igual al texto vigente, el imputado admita el hecho que se le atribuye o consienta la aplicación del procedimiento. Inciso tercero se mantiene también igual al texto vigente, el defensor acredite con su firma que el imputado haya prestado su consentimiento libremente. Luego se agrega este párrafo. Si se tratara de hechos punibles cuya expectativa de pena sea de hasta 12 años de pena privativa de libertad,
Además de los requisitos previstos en los incisos 2 y 3, el imputado deberá realizar un relato circunstanciado y completo de su participación, el cual deberá ser corroborado por el Ministerio Público a través de los medios de prueba admitidos. En la acusación se solicitará como pena hasta las 3/4 partes de la expectativa de pena que haya sido requerida por el Ministerio Público en el caso particular. Luego el siguiente párrafo, el que ya se encuentra vigente: la existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a algunos de ellos. Se agrega: la sentencia condenatoria podrá ser agregada como prueba en la causa penal contra los demás procesados. Básicamente esta es la propuesta de los legisladores respecto a este proyecto del 420, senador. Gracias, Patricia. Y para poner en contexto, estos son una serie de proyectos que durante varios años han venido surgiendo desde la modificación del 245, trabajo que se hizo también con la doctora Cecilia en su época de ministra, en donde después de las grandes crisis carcelarias, ¿verdad?, tenemos una realidad. Y la realidad es que tenemos más de 15.000 personas privadas de libertad, 20 y pico %, nomás 16. Más de 16.000, un 20% con sentencia y el resto sin sentencia. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo aparte del peligro que representa tener tantas personas, porque al final el espíritu de la Constitución de reformar a la persona, los que entran ahí salen en condiciones mucho peores a las que entraron. Entonces, podemos tratar de aumentar con esto el porcentaje de sentencias firmes que tenemos, en primer lugar, y alivianar notablemente el sobreagendamiento que tienen hoy los tribunales de sentencias en todo el país por el exceso de causas que llegan hasta, prácticamente sin opción, que llegan hasta el estado de juicio oral y público, cuando de repente en casos de flagrancia podrían encontrar un camino que sea más favorable para la justicia, para la percepción de justicia y para las partes que estén interesadas en la causa. Entonces, dada esta introducción y a la vista el proyecto de modificación del artículo 420 del Código Procesal Penal, cedo la palabra a quien quiera participar. Quique, y después la doctora Carolina Llanes. Muy buenos días, senador, muy buenos días a todos los presentes y a los que están conectados virtualmente, a los señores ministros de la Corte y a la señora ministra de la Corte. Yo mandé esta mañana no sé si tienen a la vista para poder exhibir. Por favor, si me pueden, porque hace referencia al historial de lo que fue la CONAREP, tanto en el 2015 como la que conformamos en el 2018. Y en la última CONAREP llegamos a un consenso en el mes de julio del año 2019. Acá la señora presidenta, yo estoy casualmente con la vicepresidencia de la Comisión Nacional, pero la presidenta puede corroborar la exhibición de lo que se trató en aquella sesión y que hace referencia precisamente al artículo 420. Y quiero nomás, senador, porque usted ya estuvo en el periodo anterior, que usted participó también de la anterior comisión, y eso tratamos dentro de un paquete cuando se discutió la famosa ley tan conflictiva que hoy ya es ley de la República, que es la extinción de dominio, que hicimos una audiencia pública en pleno mes de enero del 2018, creo que fue. Ahí está. Es la sesión que tuvimos el 8 de julio de 2019. Ahí está la exhibición. Si pasamos al primer cuadro. Esa es la propuesta consensuada. Y lo que nosotros acordamos aquella vez es mantener el 420 hasta la sustanciación de la audiencia preliminar. Se podrá proponer la aplicación del juicio abreviado. Ya no hablamos de procedimiento abreviado, sino de juicio abreviado.
hablamos también de la misma expectativa. No mantenemos pena máxima inferior a 5 años, porque si es máxima inferior a 5 años no abarcaría los delitos en la forma que define el artículo 13 del Código Penal. O sea, vos no podrías meter a todos los delitos, sino a aquellos que tengan menos de 5 años. Por eso es que decidimos poner expectativa de sanción no exceda los 5 años de pena privativa de libertad. Pero también hubo en minoría una propuesta que era de la anterior comisión de CONAREP, que era hasta 10 años. Entonces dejamos abierta eso. El 2 y el 3 se mantiene. Pasamos al siguiente cuadro. Y ahí sí introdujimos varias modificaciones. En cuanto al 421, establecimos en el trámite que durante la etapa preparatoria hasta su conclusión, el Ministerio Público formulará el requerimiento cumpliendo con los requisitos de la acusación. Ahí no hacemos distinción de si es un delito o es un crimen, porque aquí viene lo más importante. El resto ya es toda la cuestión de procedimiento que precisamente creo que el doctor Duarte Cacabello en su momento había señalado que necesitaba una mejor reglamentación. ¿Y por qué hicimos esa distinción de los requisitos de la acusación? Porque aparentemente se da a entender que al requerir el procedimiento abreviado, vos no tenés que fundamentar como una acusación, y tenés que fundamentar como una acusación porque le va a aplicar una pena. O estaríamos violando el inciso 3 del artículo 17 de la Constitución, que dice que nadie puede ser condenado sino en virtud de un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, lo cual a su vez está conectado con el artículo 1 del Código Procesal Penal, párrafo final, que dice: en el procedimiento penal se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediatez, concentración, contradicción y economía en la forma prevista por este código. Por lo tanto, haciendo una interpretación sistémica dentro de los procedimientos, del juicio abreviado también exige que se cumpla con ese estándar de la fundamentación y de las pruebas. Por eso es que en la redacción original el juez tiene la facultad de poder admitir el juicio abreviado, pero una vez que admitió tiene dos opciones: puede absolver o condenar, lo cual significa que solo puede absolver o condenar previa valoración de la prueba conforme a los presupuestos del 175 del Código Procesal Penal y 398 del Código Procesal Penal, que son las reglas de deliberación y que se aplican supletoriamente por las reglas del juicio ordinario. Entonces, esta es la propuesta, señor presidente, que creo que también tendría que ser analizada porque fue objeto de un estudio de toda la comisión con todos los integrantes y que es resultado también de una discusión de la comisión anterior del 2015. Creo que con la redacción actual, con todo respeto que se propone, se hace una discriminación que creo que puede generar problemas constitucionales, porque en una parte da a entender que basta el consentimiento del imputado, pero cuando se trata de hechos punibles con expectativas que van hasta 12 años, ahí sí hay que fundamentar la acusación. Y yo lo mismo me pregunto, si yo pongo el ejemplo, planteo un juicio abreviado en un hecho punible con una expectativa de pena de 3 años, ¿significa que yo no tengo que fundamentar ni cumplir con los requisitos? Obviamente que tengo que hacerlo porque esa norma no admite distinción. Ahí donde la ley no distingue, el intérprete no tiene por qué distinguir, y eso es el mensaje republicano del principio de igualdad en el proceso. Por eso, señor presidente, respetuosamente solicito que también analicen esta propuesta que la presenté y que ya está consensuada, salvo algunas pequeñas variables, y por eso sería importante también escuchar la voz de la señora presidenta de la comisión. Gracias, Quique. Acá ya me llamaron la atención por la falta de formalidades. A la diputada le doy la bienvenida, a Rocío, también a Lorena, la ministra. Bueno, vamos a seguir el siguiente orden. Entonces, ministra, si me permitís que la diputada, que es la presidenta de la comisión, hable primero, después va a hablar la doctora Llanes y posteriormente la doctora Lorena Segovia y luego Cecilia Pérez por parte del Ministerio de Seguridad. Diputada. Muy buenos días a todos. Bueno, en aquella oportunidad que mencionaba el doctor Cronaueter, se había hecho una audiencia pública con todas las partes, ¿verdad? Lo que no nos pusimos de acuerdo en realidad en cuanto a hasta qué expectativa, si iba a ser expectativa de pena, si iba a ser marco penal, porque al decir expectativa de pena, incluso acá en el proyecto que se presenta
señor senador, una expectativa de pena de 12 años, incluso puede entrar un homicidio, un secuestro, todo, porque en cualquier tipo de hecho punible puede haber una expectativa de 12 años. Entonces, esa fue una discusión que se tuvo, no hubo un consenso finalmente, si eran 10, si eran 5, y lo que habíamos de alguna manera concluido, creo que es totalmente aplicable también a estas situaciones, que si nosotros vamos a estar por la expectativa de pena, y agregando a todo lo que ya dijo Quique, o sea, esto se debe presentar como una acusación, se deben presentar las pruebas, no porque alguien dice nomás se va a hacer, eso viola totalmente el principio de todo, de presentar un acto conclusivo, hay que justificar la tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad en cada caso y presentar las pruebas. Y ahí un poco fue nuestro temor en las discusiones de cómo vamos a hacer para que ese control se dé y no como muchas situaciones como bueno, listo, sí, Fiscalía pide 2 años, está de acuerdo la defensa, ya está, pongan ahí condenado 2 años, terminó el juicio. Nadie discutió si existe una sola prueba con relación a eso y muchas veces no hay pruebas, directamente no existen pruebas, ¿verdad? Y habíamos como llegado sí a una situación en la que dijimos, en realidad esto tenemos que estudiar, tipo que se haga como un mini juicio oral de producción de pruebas efectivamente y que quede un registro, porque imagínate, doctor, si vamos a estar aplicando un abreviado, está en una expectativa de 12 años y que se dé como se da hoy en muchos casos, ¿verdad? Incluso mi ejemplo clásico es el tema de accidente, muerte en accidente de tránsito, donde nadie verifica los presupuestos de la punibilidad y se aplican desde procedimientos abreviados hasta salidas procesales sin verificarse los presupuestos de la punibilidad. Entonces, esa fue la preocupación que quedó y como un compromiso de la comisión que no pudimos lastimosamente poder concretar un estudio profundo sobre cómo hacer, porque no es solo la modificación, eso es lo que nos dimos cuenta, no es solo la modificación del 420, nosotros tenemos que hacer tipo un procedimiento más detallado de producción y de aseguramiento en cuanto a que se presenten correctamente los hechos y las pruebas y que el juez condene en base a pruebas, no porque alguien aceptó y famoso, no, pero si te vas a juicio oral vas a tener 30 años y acá podés tener 12 años, o sea, igual hay que probarlo. Esa fue la preocupación de un poco de todos los sectores en el sentido de ver algo más que una simple modificación de una expectativa de pena. Bueno, un poco eso, yo quedo un poco preocupada por algunas partes de esta redacción y con los mismos fundamentos que discutimos bastante en la comisión en cuanto a cómo vamos a controlar la aplicación de esto. Muchas gracias. Gracias, diputada. La idea justamente es abrir el debate, ¿verdad? Y inicio tienen las cosas. A partir de que se apruebe lo que se apruebe, bueno, entonces ya corren los plazos y sabemos que vamos a tener algo que esperemos que sea mejor. Le cedo la palabra a la doctora Carolina Llanes y posteriormente a la ministra Lorena Segovia. Carolina. Muchas gracias, senador. Muy buenos días para todos los presentes. Y prácticamente Cronaueter y Rocío sacaron las ideas que yo iba a exponer, pero bueno, no obstante, la preocupación que tengo es dejar al arbitrio del Ministerio Público y coyunturalmente del juez que esté a cargo del control de ese requerimiento y de ese procedimiento, la posibilidad de dictar condenas sin sustento, ¿verdad? Actualmente el procedimiento abreviado se ha desvirtuado, realmente no se le da el provecho que tuvo cuando se creó como figura, como alternativa para el juicio oral y como posibilidad de descongestionar el sistema. No existe obviamente una definición clara de la política criminal del Ministerio Público en cuanto a su aplicación y obviamente se plantea y se resuelve y se homologa el acuerdo entre las partes sin verificar si existe una acusación fundada, si existen elementos mínimos que puedan sustentarla. En caso de que se rechace y que se tenga que proseguir y sea digamos ya la fecha tope como para concluir. En fin, se han producido una serie de situaciones que no tuvieron una solución clara a partir de una aplicación errada del procedimiento abreviado. Entonces yo creo que si se va a hacer una modificación, que en este caso entiendo que tiene la intención obviamente de darle
al sistema mayor dinamismo para combatir todo el tema de la morosidad y del hacinamiento penitenciario, podemos aprovechar esta ocasión y tomar una decisión política de establecer en el inciso primero ya como marco penal hasta 10 años o hasta el tiempo que se disponga o se decida como solución, ¿verdad? Y establecer claramente eso que dice Kronaueter, que en todos los casos de aplicación del procedimiento abreviado, aunque se trate de delitos o crímenes, tenga que haber una acusación fundada, que se trate ya de un mini procedimiento de juicio oral con todas las garantías. Yo creo que en esta ocasión se puede aprovechar como para poder incorporar todos esos elementos que permitan asegurar el instituto y garantizar una correcta aplicación. En ese sentido es mi preocupación, senador y integrantes de la comisión. Gracias. Gracias, ministra. Tiene la palabra. Le damos la bienvenida al ministro Ríos, también que entró y salió. Ya entrará otra vez. A la doctora Lorena Segovia. Y buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, senador. Gracias por haber cursado la invitación a la defensa pública para hacer también participar de este conversatorio respecto al proyecto de ley. Y en ese sentido valoramos el esfuerzo y también somos conscientes de los hechos que han fundamentado a los proyectistas para la presentación de este proyecto de ley. En ese sentido, habiendo analizado el proyecto que nos giraron, quisiera ceder el uso de la palabra al defensor público Matías Garcete, que en este caso puntual lleva la voz de la defensa pública respecto al proyecto y realizar algunas consideraciones que se puedan tomar en cuenta, también abriendo la posibilidad de que nosotros como institución podamos seguir acompañando todo el proceso de discusión y de eventuales modificaciones que se realicen en base a este proyecto presentado. Si usted me lo permite, por supuesto, doctor. Por favor, cederle el uso de la palabra a Matías Garcete. Muchas gracias. Matías. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, muy buenos días a los señores ministros de la Corte, a la señora ministra de la Defensoría Pública y a los legisladores presentes y demás. Tal como la señora ministra, la doctora Lorena, ha mencionado, hemos realizado la observación con respecto al proyecto que nos han girado y en atención a ello debemos poner cuánto sigue. Hay algunas particularidades que hemos observado, señor presidente, y principalmente desde el enunciado que no se hace mención, cuya modificación no acompaña, que es el primer acápite, sigue persistiendo lo que justamente el doctor Enrique Kronaueter ha mencionado, la particularidad de que sigue el texto de se trata de hechos punibles que tenga prevista máxima inferior a 5, lo cual sigue siendo una práctica, digamos, de imposibilidad material, porque sabemos que no se adecuaría ni siquiera a los presupuestos de aquellos delitos que se enmarcan conforme al artículo 13 del Código Penal. En segundo punto, señor presidente, y ya ingresando al texto en cuestión, vemos que el enunciado establece, si se tratara de hechos punibles cuya expectativa sea hasta 12 años de pena privativa de libertad, además de los requisitos previstos en los incisos 2 y 3. Lo que entendemos es que se da un parámetro paralelo, digamos, con una cuestión de expectativa en un segundo acápite, lo cual podría deducir cierta problemática al momento de su aplicación en razón a que sigue persistente los presupuestos de los incisos 2 y 3, pero vemos que después se agregan nuevos presupuestos de admisibilidad y en el tercer punto vemos que dice: el imputado deberá realizar un relato circunstanciado y completo de su participación. Y aquí es donde nosotros observamos en mayor medida un sistema, digamos, o una particularidad que ocuparía un problema en el sistema acusatorio desde el ámbito constitucional. Esto ya desde la relevancia del artículo 18 constitucional y los elementos del artículo 17, numerales octavo y noveno de la norma máxima. Asimismo, señor presidente, debemos revelar que el artículo 172, precisamente y taxativamente, enuncia que
el juez, el tribunal y el Ministerio Público buscarán la verdad. Dentro de esa observancia del presupuesto legal, claramente con el enunciado se estaría dando un sentido contrario a la norma, puesto que aquí es el imputado como presupuesto de admisibilidad del abreviado, tiene que dar cuenta del relato circunstanciado de toda su participación. Es lo que más nos preocupa, señor presidente, para el presupuesto de esta propuesta, que causa realmente o podría causar un desmal en el sistema acusatorio. Además de ello, señor presidente, en el sentido enunciado por ámbito sistemático del Código Procesal, dentro de esa particularidad procesal del procedimiento abreviado, el artículo 421 nos revela que el juez, a pesar de que se den los presupuestos del 420, puede condenar o absolver. Entonces ahí habría una problemática, porque si ya el imputado, para que se den los presupuestos del 420, va a dar cuenta de todo el relato circunstanciado de su participación, entonces habría una imposibilidad, o al menos materialmente se estaría comprendiendo que el 421 tendría unos vértices de imposibilidad material de aplicación. En el decir, en palabras sencillas, ya la persona revela todo lo que hizo, entonces ¿cómo es que el juez va a aplicar el 421 siguiente, que es lo de que habla la norma absolver? Claramente estamos hablando dentro del ámbito de la etapa intermedia, sería el sobreseimiento. Seguidamente, señor presidente, el texto dice que en la acusación se solicitará como pena hasta las 3/4 partes de la expectativa de pena que haya sido requerida por el Ministerio Público. Aquí vemos un problema de enunciación también con respecto a la taxatividad, y recordando que existen leyes especiales que también enuncian estos presupuestos, como por ejemplo la ley 1340 y modificatoria, que actualmente también está en estudio. Y recordemos que en alguna parte, conforme al artículo 43, revela que las sanciones serán disminuidas hasta la 5ª parte dentro del proceso correspondiente. Y esto enunciando claramente los vértices de que podría ocasionar también una impronta con respecto a la aplicabilidad, atendiendo a esas enunciaciones, es decir, ocuparía problemas interpretativos de la norma en su aplicación con respecto a algunos modelos tipo. Y por último, señor presidente, y no menos importante, establece el presupuesto que la sentencia condenatoria podrá ser agregada como prueba en la causa penal contra los demás procesados. Y aquí, señor presidente, vemos cierta inferencia de los presupuestos que en leyes especiales y también la dogmática nos enseña, se revelan como las figuras de delación premiada. Pareciese un sentido de delación premiada esto. Y aquí nuevamente nos reiteramos con respecto al presupuesto constitucional del artículo 17, numerales 8 y 9. Había cuenta que esa información estará revelada por quien ha absorbido un procedimiento especial para salir, digamos, del proceso, y esa información será y podría ser tajante principalmente como prueba. Eso es lo que nos llama la atención, y no solamente como indicio. Entonces, esas son las particularidades que la defensa pública pone a consideración con respecto al texto enunciado por los vértices constitucionales que he enunciado y también los presupuestos legales. No obstante, como los que ya hablaron también al respecto, y no desconocemos los antecedentes de la Comisión de Reforma, puesto que somos parte también de ella, también hemos acompañado en su momento la posibilidad de la enunciación de expectativa claramente dentro de los vértices de legalidad y dentro de un debido proceso, enunciando así que se generen todo lo que marca un sistema acusatorio para que se pueda generar lo que establece el artículo 175, y en su valoración la adecuación de la sanción siempre y cuando efectivamente se den las garantías mínimas para quien está procesado, y que no se ocupe que esas admisibilidades sean en un sentido obligatorio como el presupuesto lo demarca, puesto que, recuerdo, el texto dice el imputado deberá realizar. Entonces claramente es un presupuesto que enuncia obligatoriedad de que se genere dicha circunstancia para la aplicación del procedimiento. Por lo demás, entonces, señor presidente, acompañamos a las disposiciones que ya en su momento hemos enunciado en la Comisión de Reforma como institución, y dentro de ese marco que justamente la señora presidenta, la doctora Rocío Vallejo, había mencionado,
de que nos quedamos en el vértice de no solamente la adecuación de sanción, sino los demás presupuestos en un procedimiento especial para que se tornen viables los vértices del debido proceso. Gracias, señor presidente. Gracias, Matías. Doctora Lorena, lo tenía bien guardado, Matías. No, muy interesante. Reprograma el espíritu es el 420, se lee con el 421. Sí. Porque al final es el juez el que tiene... Sí. Es el juez el que tiene la última palabra en el espíritu, ¿verdad? Yo creo que todos coincidimos, sí, en la necesidad de darle mayor uso a esta figura. Entonces, lo que le voy a pedir, después de darle a todos la palabra, es que envíen por escrito y que escriban ya directamente qué les parece que debería decir el artículo. Entonces, vamos a pasar a la comisión de reforma penal. Ya cerraron, bueno, vamos a actualizar en base al último del 2019, ¿verdad? Bueno, vamos a actualizar con el último, vamos a tratar de hacer lo más parecido a lo que dijo la comisión y vamos a tratar de avanzar en ese aspecto. Entonces, después de Lorena, tiene la palabra la doctora Cecilia Pérez. Ceci. Buenos días. Quiero un poco de paciencia porque estoy afónica. Buenos días, señor senador, señores ministros de la Corte, doctora Lorena, representante del Ministerio Público y diputado y de la Comisión de Reforma. En primer lugar, celebro esta reunión porque nosotros, como Ministerio de Justicia en su momento, y ya con posterioridad, aclaro, en las fechas, habíamos remitido como Ministerio de Justicia un proyecto de ley cuando estaba el entonces ministro Évero Velar, que tiene unas modificaciones relativas al 420, pero también hace una mención a un procedimiento abreviado en los casos de flagrancia puntualmente, o sea, hace esa específica mención a los efectos de abreviar también ciertos plazos. En ese sentido, ese proyecto también tiene en consideración casos como hemos visto nosotros en la práctica del promedio de duración de los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de microtráfico, que si bien es cierto, sabemos que en microtráfico la calificación siempre es del 27, que es un crimen que es de 5 a 15. Tenemos un promedio de duración del proceso de 4 años en prisión preventiva y después llegan a juicio y se le condena a 5, que es la mínima, y de los cuales de ese paquete de tiempo de permanencia en la privación de libertad se generan después problemas en el proceso de ejecución penal, porque si bien ya han cumplido, no apelan y terminan cumpliendo ya el plazo para la libertad condicional, no se les considera el tiempo que estuvieron en prisión preventiva a los efectos de los beneficios penitenciarios, redención, libertad condicional, o cualquier otra figura como la salida transitoria. ¿Por qué? Porque el control es de un juez distinto al juez. El juez de ejecución no tuvo en su poder la causa, entonces nosotros vemos en muchísimos casos se da esto más en las mujeres que en los hombres. Y creíamos que este proyecto podía favorecer a bajar la tasa de personas privadas de libertad sin condena y condenar a quienes realmente tengan elementos, teniendo en cuenta estos factores. En ese tiempo tenemos entendido que este expediente está en la Comisión de Legislación, acá en el Senado, y nosotros solicitamos que se considere al momento de hacer una equiparación, pero ya haciendo la salvedad de que en conversaciones acá con los miembros de la Comisión de Reforma me dicen que ellos tienen también un procedimiento especial para los casos de flagrancia. Entonces tendríamos que ver si es que si es que se puede considerar o no, porque es otro elemento más que no estamos hablando y que estaban en ese proyecto original, sería consensuar con relación al 420 y excluir los aspectos de la flagrancia, porque ese proyecto también tiene abreviación de plazos en ese caso. Para ser exacta, ser más específica. Y también quiero señalar ciertos factores que concordamos plenamente con la consideración, y creo, señor senador, que es importante definir acá si va a ser la expectativa de pena o va a ser el marco penal, porque el marco penal propiamente es lo que da cierta garantía en qué casos,
con relación a las preocupaciones expuestas por la doctora Rocío Vallejo y también por el doctor Cronenwetter, con relación a la forma en que se darían, creo que la doctora Carolina Llanes también hizo mención a eso, de la forma en la cual se estaría aplicando, que no sea una suerte de coacción al final para el imputado. Y en ese sentido, creo importante considerar que tendríamos que tener una suerte de procedimiento especial si es que vamos a aplicar, a diferencia de lo que es una audiencia preliminar común y corriente, en la aplicación de esta figura. Y también quiero hacer mención a la importancia que nosotros creemos que tiene, de alguna manera, haciendo mención a lo señalado por el doctor Matías Garcete con relación a la postura de la defensa pública. En cuanto a la postura del imputado, todos sabemos que esto se hace sin ningún control. Todos sabemos que hay negociaciones en el Ministerio Público y también sabemos que si no es un abreviado, terminan siendo los testigos estrellas, los coimputados que tuvieron una participación y que aceptaron algún tipo de salida alternativa, ya sea un criterio de oportunidad o una suspensión condicional, porque sabemos que cuando eso se plantea y después cuando llega a juicio pasa el tiempo suficiente como para que el que negoció esté sobreseído por la extinción de la acción y se convierta en testigo. Y tendríamos que hacer una discusión si nosotros realmente queremos o no tener una delación premiada y reglar la delación premiada, porque hoy se está haciendo sin ningún control y sin una reglamentación. No digo que esté mal, al contrario, yo creo que nosotros tenemos que tener esa herramienta, porque vemos que se usa, pero se está mal usando o se está usando sin el control o judicial o de las partes. Y es importante en ese punto que se haya agregado un esquema, independientemente que sea el imputado el que haga el relato del hecho, porque hoy el imputado si acepta el abreviado, pero el juez no lo resuelve, igual ya se está exponiendo, ya se va a usar eso en su contra, en el sentido de reconoció el hecho al momento de firmar, pero el juez rechazó el planteamiento. Entonces, en ese sentido creo que no hay diferencia, pero sí creo importante que empecemos a arreglar el uso, en qué condiciones vamos a favorecer o no, y que haya un control judicial del uso de la figura de la delación premiada. Porque ahora no sabemos, a veces nos toca, cuando ejercemos la profesión, nos toca el lado del beneficiado y muchas veces del que no está beneficiado, pero que después se usa en su contra la delación de otro. Que se haga, pero que se haga de una manera arreglada y con un verdadero control para que sea una garantía también para todos. Solamente eso. Gracias, doctora. Diputada, en el proyecto del 2019, Rocío, en el proyecto de 2019, ¿usted basaba marco o expectativa? Marco, ¿verdad? No hubo un acuerdo, estaban todas las sesiones grabadas, no hubo un acuerdo finalmente, si era expectativa, si era marco, si era 5, si era 10. No hubo un consenso, hubo mucha discusión. El punto principal de vuelta, sea expectativa, sea marco, es lo que se estaba señalando, la misma ministra señalaba, el tema de cómo se aplica, ¿verdad? Hoy tenemos serios problemas con eso. O sea, yo digo, si nos ponemos a revisar los procedimientos abreviados, pues nos vamos a encontrar con sorpresas muy desagradables. De inexistencia de presupuesto de punibilidad, de inexistencia de pruebas, y disculpen que traiga a colación un caso que a mí me asustó muchísimo y que nos tiene que llevar a la profunda reflexión de qué está pasando en el sistema. El caso de Bruno Marabel, la Casa del Horror, que mató a 5 personas. En un principio la fiscal imputó a las personas que se fueron a comer algo ahí después del día del homicidio por complicidad en ese homicidio. Luego cambia la calificación, sin fundamento, por supuesto, la complicidad. Después de que estén varios días fallecidos, no existe complicidad. Luego cambia la calificación a una cuestión de como reducción, frustración, y una de las personas se fue hasta juicio oral y fue absuelta.
confirmada la absolución, pero las otras fueron condenadas en abreviado. Yo leí la entrevista de esa mujer absuelta, dijo que a ella le presionaron para que acepte el abreviado y ella dijo que no lo iba a hacer porque ella era inocente y así fue declarada por un tribunal. ¿Y qué pasó con las otras 2 personas que fueron condenadas o a las que se le dio salida o fueron condenadas? No tengo mucho conocimiento, pero hay otras personas que estaban en la misma situación y que no fueron a juicio. Ese tipo de cosas gravísimas y donde un tribunal lo absuelve por falta total de prueba, porque eso sí recuerdo que fue llamada la atención al Ministerio Público sobre ese tema, son las que realmente preocupan, ¿verdad? Si en un caso de homicidio de 5 personas involucrados 2 niños ocurre este tipo de cuestiones, pues no me quiero imaginar en las otras. Eso estábamos diciendo justamente con Quique. Nuestra gran preocupación, nuestra gran discusión es que tenemos que establecer ese mini proceso. Tenemos que establecer un mini proceso del abreviado para que el juez penal de garantías pueda evaluar, primero, si existen hechos. Primer problema luego que tenemos, que la Corte incluso sacó una acordada para recordar al Ministerio Público que tiene que describir los hechos, ¿verdad? Segundo, si existen pruebas. Y luego controlar esa pena que se aplica. O sea, tiene que entrar a regir la medición de la pena y no, bueno, listo, ¿cuánto va a haber? No, vos 2, vos 3, vos 5, vos 12. O sea, tenemos que establecer un mecanismo de seguridad para el justiciable, para que la víctima también se sienta de alguna manera satisfecha por la situación y que se cumplan las reglas del debido proceso, presidente. Esa de verdad es nuestra profunda preocupación, más allá del texto. O sea, creemos y estábamos compartiendo con Quique que debemos trabajar en el mini procedimiento de respeto de las garantías, de respeto de, presentar los hechos y presentar las pruebas. O sea, si está pidiendo 5 o como el proyecto dice hasta 12, pues hay que establecer la causalidad entre esa conducta y el resultado obtenido, ¿verdad? Entonces creo que es mucho más profundo de uno u otro texto, presidente. Esa un poco es la conclusión y se debatió y se discutió bastante y habíamos quedado en eso, pero lastimosamente los tiempos y tengo que decir con mucho orgullo que los integrantes de la Comisión de Reforma son todos demasiado importantes, es muy difícil reunirnos, ¿verdad?, de conseguir el quórum, pero son discusiones y nos vino la pandemia y un montón de cosas que todos ya sabemos, entonces no pudimos llegar a hacer eso, presidente, pero creo que eso amerita una amplia, o sea, una dedicación completa de todas las partes de vuelta si es que vamos a tocar esos artículos. Gracias, diputada. Tiene la palabra Duarte Cacabelú. Adelante, doctor. Buenos días, Después, señor Fiscalía. presidente. Buenos días a los señores ministros y a todos los presentes. Yo quiero simplemente terminar de fundar lo que establecía la presidenta de la Comisión de Reforma, porque hoy tenemos un problema normativo. ¿Cuál es el problema normativo? Todos coincidimos en que el procedimiento abreviado tiene que ser un mini juicio en la etapa intermedia. Y de hecho en todos los proyectos y dice hasta la audiencia preliminar. Y aquí hemos escuchado que todos estamos de acuerdo en que tiene que producirse una mini valoración probatoria que hoy por el 353, última parte del Código de Procedimientos Penales, le está vedado al juez penal de garantías. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la práctica hay un acuerdo de papeles donde vos aceptás 2 años, acepta 2 años y el juez el juez es como un escribano. Hay un pedido de la Fiscalía de 2 años, hay una aceptación de 2 años y se homologa. Y eso es en lo que todos coincidimos que está mal. Que necesitamos que el juez penal de garantías tenga atribuciones de ingresar a la valoración no de todas las pruebas. Tiene que haber un estándar probatorio que pueda el juez penal de garantías recibir y analizar para ver la verosimilitud de que la acusación formulada en contra de la persona sea altamente probable que se vaya a comprobar por un juez que tiene más atribuciones de recibir la prueba con los principios de inmediación, oralidad, concentración y publicidad. Pero nosotros hoy día por ley no tiene esas facultades el juez que resuelve el procedimiento abreviado en nuestro sistema.
Por eso es que nosotros en la CONAREP coincidimos de que tenemos que hacer un reglamento, un procedimiento, como existe acción penal privada. Tiene que existir un capítulo que diga procedimiento abreviado y los límites, o sea, los presupuestos de admisibilidad, cómo se va a procesar y cómo tiene que resolver el juez. Entonces, eso es lo que nosotros coincidimos en la CONAREP, que teníamos que dedicar el espíritu para poder hacer. No basta con modificar el 420, porque el 420, por más que le pongamos las atribuciones de valoración de prueba y controlar la acusación, el juez de garantía es el que hace esto y está vedado por el 353, última parte, de valorar la prueba. Entonces, por este motivo es que nosotros creíamos y creemos que tenemos que modificar un poco más profundamente el procedimiento abreviado en más de un artículo. Y sobre este proyecto en particular tenemos una preocupación de que en la última parte que se dispone que la sentencia condenatoria sería agregada como prueba. Aquí tenemos un problema con la constitucionalidad de esto, porque el artículo, que básicamente es lo que tiene la sentencia condenatoria, la naturaleza de esa declaración es de una indagatoria. Y la indagatoria, a la indagatoria le rige el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde la persona no está obligada a decir verdad y tampoco a declarar sobre sí mismo. Y en consecuencia, eso no puede ser contrapuesto a los demás coparticipantes, porque el estándar de prueba en un juicio oral y público, testimonial o de declaración por escrita, es que sea obligada a decir verdad y que esa persona no sea afectada a sí misma por su declaración. Entonces, entendemos de que esto violaría otros principios de admitirse de esta manera. Estas dos apreciaciones simplemente que yo creo que no hay duda que tenemos que hacer un procedimiento especial para el procedimiento abreviado para que se respeten el principio acusatorio como tal, que le demos facultades al juez, que hoy el juez está vedado de las facultades que queremos que tenga en la etapa intermedia para poder llegar a la finalidad de reducir los casos que llegan a juicio oral y público, pero sin con ello transigir en la presunción de inocencia y que existan realmente condenas que ameriten la pena y no pactos para salir del proceso. Gracias, señor presidente. Gracias, Guillermo. Me recuerdo cuando me invitaron a formar parte de la CONAREP otra vez, mi argumento para no participar es, no, vos te vas con un problema, termina la reunión y salí con 10. Sí, así mismo. Sí, nos vamos a solucionar. Le damos la bienvenida también a la senadora Desiree Masi, que está presente, pues tiene apagado su cámara. Sí, es lunes, no suele estar de buen humor a esta altura. Fiscalía, no sé si va a hablar Federico o Matilde. Sí. Buen día, presidente, disculpen. Buen día, Desiree, bienvenida. Estoy acá aprendiendo. Sí, estamos todos. Buen día a todos, gracias. Bueno, Federico. antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, acá nosotros estamos mezclando la admisibilidad del procedimiento abreviado con el trámite, porque en el trámite está en el artículo siguiente, que es el 421, ¿verdad? Y acá lo que nosotros estamos discutiendo es la admisibilidad. Ahora bien, con relación a la admisibilidad, nosotros, en primer lugar, para nosotros, para el Ministerio Público, es una garantía que se utilice el marco penal. ¿Por qué? Porque ahí vamos a establecer las reglas claras. Porque si nosotros utilizamos la expectativa de pena, vamos a abrir, como dijo la diputada Rocío, inclusive, porque si nosotros hablamos de una expectativa de pena de hasta 12 años, hasta inclusive puede entrar un homicidio, un secuestro, o sea, pena de hasta 30 años por el hecho de no tener antecedentes y compañía del imputado, vamos a bajar una expectativa de pena de hasta 12 años. Entonces, su expectativa podemos bajar hasta 12 años y con eso vamos a otorgarle el procedimiento abreviado y eso no sería correcto, ¿verdad? Entonces, la garantía para que eso no ocurra es de que se establezca el marco penal. Ahora, también nosotros dentro de ese marco penal, en primer lugar, la redacción original del 420, cuando habla de un marco penal inferior a 5 años, empezamos con una mala redacción. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos el Código Penal, la mayoría tiene pena máxima en los delitos, hablo de los delitos, pena máxima de 1 hasta 3 años y de 3 años ya salta
a 5 años. Entonces, con la redacción que tenemos ahora, no tendría que entrar varios hechos punibles que lamentablemente en la práctica se utiliza para la aplicación del procedimiento abreviado, ¿verdad? Y eso no es correcto porque no es lo que dice nuestro Código Procesal Penal, el 420. Entonces, nosotros como Ministerio Público sí, en primer lugar, somos como una garantía utilizar el marco penal y por otro lado, sí establecer cuál es el marco penal máximo sobre el cual podemos trabajar para la aplicación del procedimiento abreviado, porque como todos dijeron acá, hay veces en que, si bien es cierto, tiene un marco penal importante y no amerita llegar a un juicio oral y público por varios motivos y sería mucho más conveniente en un procedimiento abreviado ya finiquitar la causa, ¿verdad? Ahora bien, con relación al control de la aplicación del procedimiento abreviado, eso queda a cargo exclusivamente del juez penal de garantía. Fíjense lo que dice el 421 del Código Procesal Penal. El juez penal de garantía, si no hay prueba, por más que las partes están de acuerdo y plantean el procedimiento abreviado, es el juez penal de garantía el que debe de decidir absolver o condenar. De hecho que si no hay prueba, el juez penal de garantía debe absolver. Y si hay prueba, de hecho que debe de condenar en base a las pruebas colectadas. Y la doctora Cecilia Pérez también aportó un elemento muy interesante, cuál es la flagrancia. De hecho que si hay flagrancia, las pruebas serán mucho más fáciles de colectar ahí en el acto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se tendría que esperar 6 meses pudiendo terminar el procedimiento mucho antes y con la figura del procedimiento abreviado si así lo amerita y se encuentra dentro del marco penal permitido? Entonces, y si el juez no está de acuerdo con la aplicación del procedimiento abreviado, bueno, debe darle el trámite ordinario que está en el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se pretende con esto? Su nombre lo dice, procedimiento abreviado, abreviar el procedimiento. En vez de utilizar las 3 etapas del proceso penal ordinario, se utilizan 2, hasta la audiencia preliminar. Entonces no llegamos al juicio oral y público, en donde realmente se tarda muchísimo en llegar actualmente. ¿Por qué? Porque evidentemente no se está aplicando correctamente la salida alternativa que estipula nuestro Código Procesal Penal. Entonces, esta puede ser una herramienta muy interesante y nosotros como Ministerio Público estamos de acuerdo a que sea el marco penal, pero elevando lo que tenemos actualmente, que es inferior a 5 años. Debería de elevarse eso y utilizar el marco penal. ¿Cuánto, Federico, pensó? ¿Cuánto decís? ¿10? Bueno, estuve leyendo la exposición de motivos. En la exposición de motivos se habla de un catálogo de tipos penales, ¿verdad? Bueno, a ver, pasa que el aplicador del derecho no va a leer la exposición de motivos, lamentablemente, ¿verdad? Va a leer lo que está acá en nuestra ley, finalmente. Entonces, veo yo dentro de ese catálogo, por ejemplo, un robo agravado. Un robo agravado. Si bien es cierto, actualmente la mayor parte del operador dice se trata de un crimen, pero leyendo sistemáticamente las normas no se trata de un crimen, es un delito, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que hasta 15 años estaría bien. Entonces ahí entraría el hecho más común que tenemos. O sea, ¿cuáles son los hechos más comunes que tenemos? Actualmente la violencia familiar ha disparado terriblemente, entraría dentro del catálogo. Y el robo agravado, desde la aplicación del Código Penal en zona urbana, el robo agravado es lo que más existe, ¿verdad? Además del hurto agravado, que también entraría dentro del catálogo. Entonces yo creo que sería un tope interesante el de 15 años como marco penal aplicable al procedimiento abreviado. Gracias. Gracias, Federico. Ceci, y después terminamos esta parte y pasamos a la otra. Un último punto que me parece importante señalar que dijo el doctor Federico en este momento y que olvidé mencionar. En la última reunión que hicimos en la comandancia de la policía,
se determinó que en el periodo de la pandemia de los ingresos había disminuido la población penitenciaria en aproximadamente 1.500 personas, pero que hubo un ingreso de 15.000 y un egreso de 14.000. O sea, cuando uno mira el porcentaje de reingresos, no de reincidencia, de reingresos de personas que salen por medidas alternativas, no por terminar su condena, y vuelven a ingresar, era elevadísimo. O sea, una verdadera puerta giratoria en este tema. Y eso también es importante tener en cuenta, señor senador, porque hay muchas libertades y vueltas a cometer y la persona tiene 14 o 15 causas abiertas por ninguna condena. Y en ese punto creo muy importante también mencionar estas estadísticas que está manejando la Policía Nacional, el Departamento Judicial de la Policía, que se hizo en el periodo de 2 años de la pandemia. Un corte de 2 años que también sirve de base para tomar estas decisiones. Solo eso. Gracias. De hecho, la idea de presentar esto nace después de la investigación que hicimos en la cárcel de mujeres, ¿verdad? De la situación de las mujeres y de ahí surge la idea. Quique, después de todo, solamente, comprometerte. Sí, solamente, senador, y a todos los presentes, hacer una pequeña disquisición. La primera es de orden político criminal. En realidad, todos tenemos que entender que las instituciones del proceso están precisamente para dar protección al ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle. No pensarlo desde la perspectiva de autoridad. Cuando yo lo analizo a la institución como autoridad, por supuesto que a mí me parece decir, vamos a elevar el tope a 10, a 15, a 20, porque en definitiva no está en juego mi pellejo. Y esto lo decía muy bien el recordado y añorado en lo personal para mí, jurista Julio Mayer, cuando en una conferencia me sorprendió como él lo dijo. Recuerden que el juicio abreviado se sustenta en 2 cuestiones. Una primera cuestión axiológica valorativa, por usar así, se refiere fundamentalmente a la contundencia probatoria. O sea, no estamos hablando de hechos donde tenés que hacer todavía un margen importante de investigación. Hay una prueba abrumadora, decía Julio Mayer, y la prueba abrumadora es la que da pie al juicio abreviado. Por lo tanto, está muy ligado a lo que acaban de decir, que es la flagrancia. Por eso que sistemáticamente el procedimiento de flagrancia va a servir para limitar el tiempo y al mismo tiempo, valga la redundancia, para que sepamos que el destino de este juicio abreviado es cuando hay contundencia probatoria. Pero aquí viene el contrapeso que señalaba Julio Mayer. Recuerden además el origen de esta institución. El origen de esta institución es del plea bargaining norteamericano. Y en el plea bargaining todos están felices porque los americanos nos enseñan a nosotros de que tienen juicios ejemplares, pero no nos cuentan la otra parte, como lo dice claramente Julio Mayer, que la mayoría de sus condenas provienen de plea bargaining, de juicios acordados y juicios abreviados. ¿Y ahí qué pasa? La disponibilidad de la acción responde única y exclusivamente al fiscal y el juez lo único que hace es controlar un catálogo, checklist le llaman, del cumplimiento de ciertos derechos, que al final lo he visto yo presencialmente, que es un checklist, o sea que no hay control del juez. Hoy los jueces no están cumpliendo con las garantías, o sea, creer que el juez va a seguir controlando la garantía porque lo hizo la norma, para mí es una quimera inalcanzable, porque hay que cambiar la estructura mental de nuestros operadores de justicia. Y un punto más, ¿cómo opera el juicio abreviado? Decía Julio Mayer. ¿Saben cómo opera? Opera como un elemento intimidante. ¿En qué sentido? Aceptás el juicio abreviado y te damos una pena menor. No aceptás y la expectativa de pena puede ir a 20, 30, 40, 50 años. Un ejemplo elocuente y sin dar nombres porque no quiero herir susceptibilidades es lo que pasó con el caso de la Conmebol. Una persona nos animó a aceptar, quiso ejercer su derecho a un juicio por jurado y fíjense dónde está hoy día. Entonces no hay que enamorarse tanto de las instituciones, hay que regular. Y yo le quiero recordar a la Fiscalía que en el 2015 se llegó a un consenso sobre la expectativa de 10 años. Marco penal y 10 años. Acordamos todo, pero después hicimos el reestudio y en la nueva comisión ya no hubo ese acuerdo. Por eso nomás, senador, le estoy señalando que el historial inmediato es el proyecto 2015 que sí estableció a 10 años. Eso es lo único que quería decir.
Gracias, Quique. José Fernando Casaña, que va a estar trabajando en los detalles, está por ahí. Está de manera virtual. Sí. Brevemente, Gracias, José. presidente. Muy brevemente. Absolutamente de acuerdo con lo que dice Quique. Y yo quiero ser un poco más dramático. Nosotros estamos peligrosamente volviendo a un sistema inquisitivo. Eso es lo que estamos haciendo. Porque todos sabemos cómo funciona el abreviado. El abreviado no es ningún juicio. Es un papel que se presenta en una audiencia donde nadie revisa nada. Y la fiscalía no presenta ninguna prueba. Esa es la verdad. Y el argumento es que la persona consiente. Y eso es condenarle a una persona sin juicio. Y eso viola la Constitución. El abreviado es una figura que hoy se aplica de manera inconstitucional. Y se aceptan sentencias que son nulas por ser inconstitucionales. Y a mí lo que me preocupa es que estamos empeorando la situación porque el abreviado se supone, como dice Quique, que es en caso de flagrancia. Y como se está evitando un debate amplio, se debería limitar a casos menores, no al revés. O sea, nosotros estamos totalmente en contramano de lo que se dijo inicialmente en la reforma procesal. Estamos aumentando la pena de juicios donde no va a haber debate y donde no va a haber prueba. Yo particularmente creo que es algo totalmente contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, yo entiendo que es una decisión política, pero me parece totalmente una locura que un abreviado, así como se está haciendo, pueda implicar una pena que supere los 10 años. Estamos hablando de crímenes y el abreviado no está previsto para eso. Pero ya tendremos oportunidad seguramente de hacer consideraciones más precisas, ¿verdad? Eso nomás, presidente. Gracias. Gracias, José Fernando. Entonces, aquellos que puedan pasar, de hecho ya tenemos algunos, los que quieran enriquecer con sus ideas, ¿qué pondrían ustedes bajo esa óptica? Y vamos a tratar de sacar algo más y vamos a estar trabajando con los asesores acá presentes. Bueno, entonces terminamos el primer punto y vamos a pasar al segundo punto, que es el proyecto que presentó la Corte Suprema, que establece un nuevo régimen unificado de recusaciones contra ministros de la Corte y magistrados judiciales en los distintos fueros de la justicia ordinaria. Le cedo la palabra al doctor Francisco Vivero, que está acá conmigo, va a hacer una breve exposición, y después empieza Alberto Martínez, ministro, va a tener uso de la palabra. Gracias. Gracias, señor senador. Antes que nada, muy buenos días a todos los presentes, a las autoridades presentes, física y virtualmente, mis respetos. Les traigo una breve reseña, una presentación acerca de lo que es el proyecto que ya mencionó el señor senador de la Cápite. Recordemos, fue presentado por la Corte Suprema de Justicia, girado a la Comisión de Legislación, Codificación y Trabajo, y que cuenta con 17 artículos en su totalidad. En primer lugar, si me acompañas a la técnica. Ahí está, justamente los puntos críticos del proyecto. Más adelante, mencionar primeramente el artículo primero, una disposición de índole declarativa, establece que se entenderá por juez, a los efectos de esta ley, a los integrantes del Poder Judicial indicados en el artículo 247 de la Constitución Nacional de la República, de cualquiera de las instancias y fueros, incluidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Se hace una remisión legislativa a justamente el artículo constitucional, el cual en su segundo párrafo establece que la administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales, por los juzgados, en la forma que establezca esta Constitución y la ley. En el artículo segundo se establece el ámbito de aplicación, el radio de alcance de la propuesta legislativa. Se menciona que el régimen de recusación establecido en esta propuesta se aplicará a los procesos judiciales de todos los fueros e instancias de la justicia ordinaria, incluida también
la Corte Suprema de Justicia. En un tercer punto nos referimos a la legitimación y la oportunidad, quién y cuándo tiene la potestad, la posibilidad de ejercer la recusación, y en el artículo 3º se establece que solo puede recusar quien sea parte originaria en el proceso. Quienes, sin ser parte originarias de un juicio, intervengan en el mismo como terceros, ya sea por haber solicitado su intervención como tales en cualquier carácter, por haber planteado tercería, por participar en el proceso en cualquier rol, como adquirientes en subasta, peritos, testigos y casos similares, no podrán formular recusación contra los magistrados que entiendan o vayan a entender en el mismo. En caso de que dichos terceros formulen recusación, el mismo magistrado recusado lo rechazará in limine y continuará la tramitación del proceso. En el artículo 5º, la oportunidad, el derecho a recusar deberá ser ejercido en el primer escrito presentado por cada una de las partes o en la audiencia señalada como primer acto procesal, en cualquier instancia, ante el juez que entienda en el proceso o dentro del plazo de 2 días hábiles de haber sido notificado por cédula de la radicación del proceso ante el juez u órgano judicial colegiado respectivo. En el mismo plazo podrá recusarse al juez que intervenga en el proceso en sustitución de un magistrado recusado o separado por causa legal, cuya designación se hará saber por cédula. En un cuarto punto, los motivos, las causales de recusación y excusación, se establece que son causas de excusación las circunstancias de hallarse comprendidos el juez, su cónyuge o persona con quien vive en concubinato, con cualquiera de las partes, sus mandantes, defensores o patrocinantes en alguna de las siguientes relaciones: ser cónyuge, conviviente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o por adopción o segundo de afinidad, ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, salvo cuando lo sea de las entidades del sector público, de las instituciones bancarias, financieras o aseguradoras, con que se vea forzado a vincularse por razones de su función pública, tener proceso judicial pendiente con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los 2 años precedentes si el proceso ha sido civil y dentro de los 5 años si ha sido penal, tener interés personal en el pleito, en otro pleito vinculado al primero, o mantener sociedad o comunidad, ser contratante, donatario, empleador o socio de alguna de las partes, haber intervenido anteriormente de cualquier modo, aunque sea en otra función, en otra instancia, en la misma causa, haber sido condenado en costas en virtud del proceso que conoce, emitido opinión o consejo sobre el pleito del proceso que conste por escrito por cualquier medio de registro, haber recibido el juez, su cónyuge, conviviente, sus padres o sus hijos, beneficio de importancia de alguna de las partes, antes o después de empezado el pleito, presentes, dádivas o favores, aunque sean de poco valor, 0 haber sido tutor o curador o haber estado bajo la tutela o curatela respecto a alguna de las partes, amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato, enemistad, odio, resentimiento que resulte de hechos conocidos, cualquier otra circunstancia fundada en motivos graves de decoro o delicadeza que afecten su imparcialidad o independencia debidamente explicada por el juez. Las configuraciones de las cuales de recusación de las causales, de recusación enumeradas precedentemente son siempre de interpretación restrictiva y se establece que son causas de recusación las previstas en el artículo como causas de excusación también, con excepción de la referida en el inciso 13, cuya invocación es privativa del juez. En un quinto punto ya pasamos a lo que serían los trámites de la recusación. En caso de que la recusación sea deducida en tiempo y forma, se tramitará de la siguiente manera. Es responsabilidad del secretario actuario poner a conocimiento del magistrado recusado el hecho de la recusación en su contra en el mismo día de la formulación. Si el magistrado admitiere los hechos, dictará resolución dentro del día hábil siguiente, separándose del proceso y remitiendo los autos al juzgado o al conjuez que corresponda para la integración del juzgado o tribunal conforme al trámite de reemplazo o integración según el fuero. El juez que rechace en los términos de la recusación deberá informar al órgano superior correspondiente respecto de la misma dentro del día hábil siguiente. En este caso, el juez recusado continuará entendiendo en la causa interín es tramitada la recusación ante el órgano correspondiente, hasta el estado de sentencia o su equivalente.
En caso de admitirse la recusación, será válido todo lo actuado por el juez recusado, interín se realizaron los trámites de aquella. Promovida la recusación, si el juez rechazara los términos según el inciso C y se fundase en razones de derecho, se resolverá dentro de los 3 días hábiles siguientes. Si el rechazo del magistrado recusado se funda en hechos justificables, se producirá la prueba pertinente dentro de los 3 días hábiles siguientes, sin necesidad de abrir la cuestión a prueba y luego se resolverá inmediatamente. El recusante deberá ofrecer la prueba pertinente al momento de formular la recusación y el juez al momento de informar sobre la misma. La resolución que se dicte será irrecurrible. Si se recusase a un ministro de la Corte, se integrará la sala con otro ministro o magistrado, según corresponda a fin de resolver la recusación, sin perjuicio de la prosecución de la instancia por el recusado hasta el estado de sentencia o equivalente. En caso de admitirse la recusación, será válido todo lo actuado por el ministro recusado, interín se realizarán los trámites de aquella. En la tramitación de la recusación no regirá ni para el recusante ni para el recusado la regla establecida en el artículo 107 del CPC, que se refiere a las copias de traslado. A los efectos del trámite y de la resolución de la recusación, todos los días se considerarán hábiles cuando el asunto a juzgar se trate de medidas sustitutivas de prisión del fuero penal o se traten de medidas cautelares del fuero en la niñez y adolescencia. La notificación, que está establecida en el artículo 8 y tiene relación con este punto, establece que todas las resoluciones que se dicten dentro del proceso de recusación serán por automática según el artículo 131 del CPC. Cuestiones también de trámite que tienen que ver con la irrecusabilidad y el rechazo in limine. En el artículo 3 se establece que son irrecusables los magistrados del órgano competente para entender en la recusación impugnada. Asimismo, serán irrecusables aquellos que deban entender en los recursos interpuestos contra el rechazo liminar de la recusación. En caso de plantearse recusación contra los magistrados que deban entender en los supuestos mencionados en el párrafo anterior, estos deberán rechazar la misma de oficio y sin más trámites, debiendo continuar los trámites correspondientes. Fuera de estos casos, subsiste el derecho a recusar siempre que se ejerza en la oportunidad prevista en esta propuesta. El artículo 6 relativo al rechazo in limine establece que el juez recusado deberá rechazar liminarmente la recusación cuando ésta sea extemporánea o cuando no cumpliere los requisitos de admisibilidad previstos en las leyes procesales o no configure causal de recusación expresamente establecida en el artículo 9, que ya lo hemos leído. La resolución que rechace in limine la recusación será apelable sin efecto suspensivo. Si la alzada revocase el rechazo in limine, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley, siendo válido todo lo actuado por el juez recusado interín no fuera resuelto el recurso aludido. En ningún otro caso se admitirá recurso alguno contra la resolución que decida sobre lo resuelto por el órgano de revisión. Casi por último, los efectos del planteamiento y del rechazo de la recusación. En el artículo 10 se establece que el planteamiento de la recusación no suspende el curso del proceso. Salvo que admita los hechos, el magistrado recusado no pierde competencia para seguir tramitando el proceso y podrá practicar todos los actos procesales, salvo el dictado de la sentencia definitiva o resolución que tenga fuerza de tal, la que quedará postergada para cuando sea resuelta la recusación en cuestión. En caso de ser admitida la causal de recusación y decidido el apartamiento del juez recusado, serán válidas las actuaciones realizadas por el mismo durante el tiempo de tramitación correspondiente de la recusación deducida. En el artículo 11 se establece que el rechazo definitivo de la recusación fijará definitivamente la competencia del magistrado recusado con respecto al recusante, quien ya no podrá recusarlo nuevamente en ese juicio por ninguna causal, aún sobreviniente, sin perjuicio del deber de excusación. Será causal de enjuiciamiento ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados del juez por el órgano competente el hecho de constatarse que dicho magistrado
tenía una causal sobreviniente de excusación sin que el mismo se haya separado de entender en la causa en forma inmediata, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles, penales y también administrativas. La forma de excusarse por parte del magistrado se establece que deberá hacerlo en resolución en la que explicará la causal que invoca, aunque se trate de motivos graves de decoro y delicadeza, remitiendo los autos al magistrado que corresponda. Si no fuese admisible la causal invocada o no se cumpliere con lo dispuesto en el párrafo precedente, el magistrado que reciba la causa deberá impugnar la acusación, remitiendo al órgano de grado superior copia autenticada de la acusación y de la impugnación dentro del siguiente día hábil. Asimismo, deberá devolver el expediente al impugnado en el mismo plazo. El superior deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas de recibido el expediente. Si el superior resolviese hacer lugar a la impugnación, ordenará al impugnante que remita nuevamente los autos al impugnado. Solo si se rechazase la impugnación, ordenará la radicación de los autos ante el impugnante. Pendiente la decisión del superior, el proceso continuará su trámite ante el impugnado, el que deberá realizar todos los actos procesales, salvo el dictado de la sentencia definitiva u otro acto conclusivo. Independientemente de la forma en que sea resuelta la recusación, serán válidas las actuaciones realizadas durante el tiempo de tramitación de la recusación en cuestión. La decisión sobre la impugnación causa ejecutoria. El artículo 13 también, refiriéndose a la forma de excusarse, establece que en los casos de recusación, el expediente permanecerá bajo control del magistrado recusado para la prosecución de los trámites. En todos los casos, el magistrado recusado o impugnante deberá remitir al superior copias autenticadas de las piezas del expediente que sean necesarias para resolver la cuestión. Queda prohibida la remisión del expediente original a los efectos de la prosecución de los trámites. En cuanto a la recusación contra actuarios judiciales, peritos y médicos forenses, el artículo 14 establece que todo lo dispuesto en esta ley en referencia a la recusación contra magistrados será también aplicable a los actuarios judiciales. El magistrado de quien dependa dicho actuario resolverá sin más trámite la recusación formulada contra este último, contra la que no cabrá recurso alguno. El artículo 15 se refiere a los peritos y médicos forenses y establece que estos no podrán ser recusados por las partes sin perjuicio de separarse en caso de que exista causal al respecto y sujeto a responsabilidades ulteriores. En caso de plantearse recusaciones contra los mismos, el juez de la causa las rechazará in limine, no pudiendo plantearse contra dicha resolución recurso alguno y causando estado para las partes, sin perjuicio de impugnar el contenido de los exámenes periciales de acuerdo a lo señalado por la ley procesal. Y por último, en el cierre del proyecto, una disposición derogatoria que establece la derogación de artículos del Código Procesal Civil, del Código Procesal Penal y también, en general, todos aquellos contrarios a la propuesta legislativa. Por de pronto es todo, señor senador. Muchas gracias. Gracias, Fran. Esta es una propuesta de la Corte que tiene en todas las en todos los fueros, tiene por objeto limitar el uso de la figura de las recusaciones. Entonces yo no sé si, Alberto, no sé si sabes lo que opinó ya Conarep, si querés explicar la idea de la Corte y después le cedo la palabra a la diputada Rocío Vallejo que explique la posición de la Comisión. Gracias. Alberto. Gracias, presidente. Un saludo a todos los presentes. No se escucha bien. Este proyecto de ley. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Más o menos, un poco más cerca, un poco más fuerte. ¿Ahora? No, tu micrófono. Yo le escucho bien, presidente.
Hola, hola. No, decir él le escucha bien. Y bueno, metele, Alberto. Bueno, voy a acercar bien esto para que me escuchen. Este proyecto de ley que se preparó ya hace un buen tiempo, de hecho, ahora revisando incluso hay unos ajustes que me gustaría volver a plantear. Y viene dado por una práctica que nos parece sumamente abusiva de acá en la Corte Suprema de Justicia, que es la posibilidad de la recusación sin límite, que suele producirse con el solo afán de dilatar la ejecución de ciertas etapas procesales, especialmente en el ámbito penal. ¿Conocen ustedes casos? Yo creo que eso ya sobra hacer referencia de personas que han suspendido sus audiencias preliminares o sus juicios orales 20, 30, 40 veces con el argumento de recusar al tribunal o al juez, recusar al tribunal de apelación, recusar a la Corte Suprema de Justicia, y hay que ir desatando nudos que se van atando con el único afán de, sin contenido serio, esto lo dicen las estadísticas, con el único afán, como dice, de dilatar el proceso. Contra esta idea que tuvimos ya hace 3 años acá en la Corte, y en ese sentido agradezco el acompañamiento de todos los ministros para llevar adelante esto, se han levantado algunas voces que decían que afectaba el derecho a la defensa y que podría entenderse como que se eliminaba el derecho a la recusación, y no es ese el objetivo. Realmente este proyecto de ley busca reglamentar en parámetros razonables la facultad que tienen las partes de recusar a los jueces. De hecho, no se priva de ese derecho, sino que se trata de establecer un órgano, un instrumento único, y realmente evitar las malas prácticas, las prácticas abusivas que nos llevan realmente a una dilación absolutamente artificial de los procesos, trancando todo el sistema y haciendo que esto tenga que volver a reprogramarse N veces. Audiencias de todos los fueros, pero particularmente sensible el fuero penal. Una de las principales características está dada en la presentación se decía el artículo 3, realmente es el artículo 4, es el tema de la irrecusabilidad. ¿La irrecusabilidad de quién? De los órganos que tienen que entender en la recusación de los órganos inferiores. De los órganos superiores, cuando tienen que entender en los órganos inferiores, no pueden ser recusados. Lo que se apuntó a hacer con este proyecto del artículo 4 es que las cámaras de apelaciones o la Corte Suprema de Justicia, en su caso, no sean nuevamente recusados y se aten cadenas de nudos que eviten posteriormente la posibilidad de resolver la cuestión dentro de parámetros razonables. También el artículo 6 que se dio lectura consagra expresamente la facultad del mismo juez recusado de resolver esta recusación, pero no el fondo, ojo, no el fondo, porque podría alguien entender que el juez no es competente, y yo coincido con eso, sino quiero señalar que el juez lo único que puede hacer, y eso la doctrina lo recepta sin ningún problema, cito expresamente a Fenoquieto y a Arasi, dos autores argentinos muy conocidos en su código civil, en el código procesal civil comentado. Retomo, la doctrina recepta expresamente esta posibilidad, porque lo que hace el juez es ver solamente los requisitos formales. Es decir, si el que le recusa es parte del proceso, que no está un tercero, si el que le recusa está, la parte que le recusa está en plazo para recusar, y si se esgrimió alguna causa. Muchísimos casos de recusaciones no llenan estos requisitos formales, que nosotros le llamamos requisitos de admisibilidad, que son diferentes a los requisitos de fundabilidad, que ya se refieren al fondo del asunto, y son los cuales el juez recusado no puede entender. Sin embargo, sobre los de admisibilidad, sobre los formales, sí le decimos expresamente, si es un requisito formal, que el juez mismo sea la persona que resuelva. Una de las cuestiones que querríamos tocar, presidente, o sea, modificar un poquito, es el artículo 8 que se mencionó, en el sentido de que al establecer que todas las resoluciones sean notificadas por automática,
parecería que dejábamos un poco por fuera la notificación electrónica. Como ustedes saben, nuestro gran proyecto hoy día es la recusación, perdón, es el expediente electrónico. Notamos un aceleramiento de los trámites con esto, y lo que produce realmente una gran aceleración es el tema de la notificación electrónica. Lo que querríamos plantear es que, aparte de la notificación automática que prevé el artículo 8, pongamos una coma y agreguemos sin perjuicio de las notificaciones electrónicas. Porque normalmente lo que sucede es que la electrónica llega mucho antes. Las automáticas, como ustedes saben, se producen normalmente, por lo menos en el ámbito civil, los días martes y jueves. ¿Qué pasa cuando se edita una providencia el día jueves, queda notificada recién el martes siguiente? Es decir, 5 días después. Sin embargo, cuando se edita una resolución, una providencia el día jueves, ese mismo jueves queda notificado en forma electrónica. Entonces querríamos agregar eso al artículo 8. Con respecto a las causales, bueno, pues ya será materia de discusión. Señalar simplemente el inciso 6, por el cual yo tengo alguna objeción, porque me parece que en el caso de los jueces, el hecho de haber intervenido anteriormente sin haber dictado la sentencia que está en grado de revisión, no sería una causal de excusación. Esto es particularmente sensible en el interior, donde los jueces son pocos y se produce de repente el ascenso de un juez de primera instancia a Cámara, y no va a poder entender prácticamente ninguno de los juicios, aunque no haya dictado sentencia. Entonces, esto del inciso 6 se había puesto en su momento a iniciativa de la otra persona con la cual yo trabajaba en este anteproyecto, que era el doctor Pedro Mario Martínez, pero creo que es algo que tendrían que atender y considerar lo que les estoy diciendo con respecto a este punto. Con respecto al artículo 11, quiero dejar bien señalado que es una práctica muy recurrente las recusaciones seguidas, siempre por la misma causal, o por causales donde hay una muy pequeña variación. Lo que quisimos evitar acá es establecer que solamente una vez y una sola vez se va a poder recusar, incluso por causal sobreviviente. En la práctica no existen prácticamente causales sobrevivientes, son contados con los dedos de una mano seguramente en toda la historia del Poder Judicial, pero si hubiera, lo que dijimos es, si el juez no se inhibe inmediatamente, es causal de destitución. Y pusimos como contrapeso esto a la limitación de que no se puede recusar por una causal que sea sobreviviente. Y algo que sí me gustaría mencionar es el artículo 12, donde me gustaría que se agregue claramente cuál sería el órgano competente para resolver en las recusaciones, en las impugnaciones de los magistrados. Hoy día acá en la Corte, en la Sala Civil, tenemos miles de causas por impugnaciones de los jueces. Y a veces son lugares muy lejanos, por ejemplo, Canindeyú, por ejemplo, Alto Paraguay, por ejemplo, Niembucú, que un juez impugna al otro, tiene que venir acá a la Corte para que se resuelva. Entonces, algo que me gustaría que tomen en consideración y agreguen en su momento es que estas cuestiones vinculadas a la competencia de los magistrados, salvo que exista alguna revisión constitucional, que no recuerdo ahora, tendría que revisar el artículo 259, 260 de la Constitución, pero no recuerdo ahora, que sea competencia de los tribunales de apelación las impugnaciones entre jueces de primera instancia, y solamente vengan a la Corte las impugnaciones de los camaristas, por lo cual vamos a evitar que expedientes que radican muy, muy lejos tengan que hacer el viaje para que nosotros resolvamos cuál es el juez competente. Finalmente, una cuestión que me parece sumamente importante. El último artículo 17 tiene dos opciones. La opción de la izquierda dice, le hago el resumen, en el punto donde difieren, dice artículo 27, tercer y cuarto párrafo, que queda derogado, con lo cual queda vigente la posibilidad de recusar sin causa a los jueces civiles. Y la propuesta de la derecha, que era la que yo propuse, es que se incluya todo el artículo 27 del Código Procesal Civil. Hoy día solamente los jueces civiles de primera y segunda instancia pueden ser recusados sin causa. No puede ser recusado sin causa ningún otro magistrado,
ni magistrados de paz, ni magistrados laborales, ni de niñez, ni penales, ni miembros del Tribunal de Apelación, ni ninguno de esos fueros, ni ministros de la Corte. Solamente los jueces civiles y primeros de sentencia. Y eso es una práctica muy común en los abogados que quieren dilatar los procesos que recusan sin causa. Y después hay toda una discusión si cada parte tiene su ocasión, en casos de varios demandados, por ejemplo. Yo consideré que hacíamos gran favor al sistema, es que eliminamos todo el artículo 27. Otros ministros dijeron que no, que quede el 27. Por lo tanto, le planteamos al Congreso las dos opciones. Una, derogando todo el artículo 27, con lo cual derogaríamos toda la recusación sin causa, y otro dejando la recusación sin causa. En caso de que el Congreso decida dejar, lo que les rogamos es que aclaren bien que es solamente para los jueces civiles. Para los demás jueces deben ser recusados con causa, que es el sistema que hoy rige, y ese abuso se suele presentar solamente en los casos de los juicios civiles. Mi posición personal es que se derogue totalmente y que los jueces tengan que ser recusados con causa, porque eso realmente establece el sustento necesario para que un juez, que juez natural, no intervenga y no simplemente las ganas que tenga el litigante de recusar. Y eso le da mucho, procedió en algunos casos, que un actor demanda a 10 personas y cada uno viene y recusa sin causa y hacen correr el expediente. Hay un criterio que dice que el primero que recusa sin causa mata el derecho de los demás, pero eso no es un criterio unánime. Yo estoy de acuerdo con ese criterio que sea paz. Por lo tanto, eso es una consideración que quería dejar para que lo tengan en cuenta en su momento. Muchas gracias por la paciencia, presidente, y estoy atento para cualquier aclaración. Gracias, ministro. Tiene la palabra la diputada Rocío Vallejos. Muchas gracias. Con la salvedad que lo escuchamos muy mal, apreciado ministro Alberto Martínez. Nosotros hemos dictaminado en la Comisión de Reforma Penal solamente con relación a lo que hace referencia a la parte penal, lógicamente. Pusimos nuestras observaciones por escrito, las hicimos llegar a la comisión y no desconocemos, eso hay que aclarar muy bien, el grave problema que se está suscitando en el sistema de justicia con el tema de las recusaciones, con el tema de las excesivas dilaciones que son conseguidas a través de este recurso procesal. Bueno, en cuanto brevemente, para explicar algunas de las consideraciones que también acá nos habían girado en su momento, pero nos dieron poquísimo tiempo para el análisis, pero de todas maneras hemos asentado algunas consideraciones. Con relación al artículo 3, se habla de parte originaria, que es un término del procedimiento escrito. En nuestro proceso oral y en el proceso no podemos hablar de parte originaria. Luego, en cuanto a la irrecusabilidad, el artículo 4, el primer párrafo es contrario al artículo 16, el proceso oral y público no admite el sistema de la escritura. Luego, nuestro Código Procesal Penal, según nuestro Código Procesal Penal, se puede recusar en cualquier momento cuando hay una causal. Llámese sobreviniente, y la única situación que prevé el Código Procesal Penal es la de 5 días que tienen las partes durante la etapa de preparación del juicio oral. En cuanto al trámite, la recusación deducida en tiempo y forma se tramitará como sigue. Dice el C, el juez que rechace los términos de la acusación, y ahí está lo observado, indica que el juez intervendrá hasta el estado de sentencia. Si vamos a regular un régimen general de recusaciones, debe ser para todos los procesos y que traten de entender la dimensión política criminal del proceso penal, que es muy diferente a la del proceso civil, ¿verdad? En cuanto a la notificación, también esa parte entendí, ministro, que usted se refería al tema electrónico, pero acá se habla de la automática, ¿verdad? Y la analogía no está permitida en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, consideramos que este artículo no es aplicable a lo penal. En las causales de recusación también se establece una discriminación violatoria al principio de igualdad, con el principio de imparcialidad como una garantía para el justiciable, no para el juez, y fundamentalmente violatoria al artículo 45
porque toda norma reglamentaria, en vez de restringir, tiene que ampliar lo que se consagra como garantía. Cuanto al 11, efectos de la procedencia, consideramos que tiene serias controversias con mandatos constitucionales. Se establecen en el último artículo derogar el artículo 57 del Código Procesal Penal, con lo cual queda sin cobertura la situación de recusación de fiscales. Y como ya decía, señores ministros, consideramos sumamente importante tratar de establecer un sistema para poder hacer frente a esto, pero rigiéndonos estrictamente por la parte del proceso penal, consideramos que estas disposiciones genéricas no podrían aplicarse por las características propias del proceso penal, y la Comisión en su momento había sugerido que se excluya en su caso, o acá el doctor Kronawetter también va a hacer algunas consideraciones, ver algo que pueda ser aplicado al proceso penal, que tiene sus características propias. Muchas gracias. Gracias. Quique Kronawetter. Gracias, presidente. Muy buenas tardes de vuelta a todos los presentes y a los ministros que están conectados virtualmente. Bueno, yo, si me permiten, brevemente, quiero señalar y también que se exhiba la propuesta que presenté yo esta mañana, porque yo creo que en realidad esta normativa, y con todo respeto, bajo el riesgo de que me digan que soy un argelado de vuelta como muchos me tildan, pero yo creo que los que no me conocen, sí mismo, presidente. En primer lugar, si uno lee el proyecto, primero a mí me genera algo de escozor cuando me dicen que es una ley antichicanas, con una expresión peyorativa, como si fuese que los abogados somos chicaneros por excelencia. Yo creo que la normativa está redactada con miras al proceso civil, que es escrito, es inquisitivo. El proceso civil, con todo respeto, me podrán dar una serie de explicaciones, hasta el Código Procesal Civil comentado, llegan en un momento a hablar de las facultades ordenatorias del artículo 18 del Código Procesal Civil, que para mí constituye hoy una vergüenza con los postulados del debido proceso, no en la Constitución, sino en la Ley 1/89, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, inciso primero, que habla de todos los tipos de procedimientos. Esta no es una disposición, con todo respeto, pero soy enfático, esta no es una disposición normativa general de las recusaciones, porque no habla del proceso laboral, no habla del procedimiento contencioso administrativo, sino habla del proceso civil y proceso penal. Y la explicación que dio mi estimado colega ministro hoy de la Corte Suprema, el doctor Alberto Martínez Simón, hizo referencia a los problemas que hay con relación a las demoras, y que una de las principales causas es las recusaciones masivas. Yo quiero recordarles a ustedes que el artículo 16 de la Constitución te habla de la garantía. No es un derecho de las partes, es una garantía que toda persona sea juzgada por jueces competentes, independientes e imparciales. Propongo, en todo caso, que nos digan bien que quieren reformar el Código Procesal Penal. Y ya hay una propuesta de reforma, porque yo hasta el momento lo que encontré son cuestiones relacionadas al proceso penal, porque eso perfectamente encaja en el proceso civil, porque el proceso civil es escrito, se maneja de manera muy elocuente el principio dispositivo en cuanto al avance, no dispositivo con respecto a la acción en sí, sino en cuanto al avance, donde se van clausurando etapas y donde sí se pueden manejar los plazos. Siguiente, por favor, porque quiero señalar el punto central de mi cuestionamiento. Siguiente cuadrito, por favor. Un botón vale como muestra. Fijar plazos como si el proceso fuera escrito denota una ausencia esencial de la naturaleza del proceso penal, ya que recién la etapa intermedia, el juicio oral y público,
no son escritos, se produce el fenómeno que peyorativamente se habla como chicana de partes, con miras a evitar la continuidad de la causa. Por ende, la escritura con los plazos fijos no se compadece con la dinámica de un proceso oral y público. Y lo más grave, que el juez o tribunal recusado continuará en el conocimiento de la causa. Y si se admite, solo impedirá dictar resolución, dice. Inadmisible en el proceso penal porque se rompe con el principio de inmediación o inmediatez, fundamentalmente porque los jueces que resuelven no leerán actas ni documentos, sino que deberán valorar la prueba que recibieron directamente, lo que resultará imposible porque serán otros jueces los que dictarán sentencias si es que se admite la recusación. Una postura que denota entonces la ausencia de profundidad en el conocimiento del proceso penal, que concretamente sistematiza los artículos 16 de la Constitución, el artículo 3º, parte final, el artículo 172 y 175 del Código Procesal Penal y del 397. Y por eso, excelencias, me atrevo a hacer la siguiente propuesta. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí quiero quedarme. ¿Qué es lo que está preocupando hoy día? ¿Qué es lo que está preocupando? Dice que la mayoría de las recusaciones tienen un afán chicanero. Se efectúan para enderezar el buen ejercicio de la magistratura que garantiza al justiciable. No es un derecho, sino el desarrollo de una garantía. Y pongo el punto seguido ahí. Discutir esto en el contexto de una recusación me parece más saludable, y suspender por regla el cómputo de la prescripción, de los plazos de la acción, de la sanción y el proceso, es la contracara que equilibrará el pensamiento litigante, que internamente dirá: si recuso y me suspenden el cómputo de los plazos, entonces ¿para qué me sirve en cuanto a impedir la prosecución del proceso? Porque hoy, ¿qué es lo que se busca con la recusación? Que tanto se habla de chicanería, que la causa se extinga por superación de los plazos procesales. Llámese extinción de la sanción, extinción de la acción o extinción de la acción por haber superado el plazo máximo de duración del proceso. Y aquí está la propuesta de reforma. Dos cositas nomás se puede reformar. Siguiente, por favor. Del Código Procesal Penal. Y ahí yo creo que la Corte va a tener. Esto es simplemente de forma. En el capítulo 5 del Código Procesal Penal, que dice incidentes y excepciones, en las excepciones no me importa tanto porque esas son cuestiones que están en la propuesta del año 2015. Siguiente, por favor, que es la norma que yo creo que soluciona todos los problemas y que todos los abogados. El siguiente sección, estoy dividiendo en secciones. Siguiente, por favor. Vamos al siguiente cuadro. Ahí está. Artículo 346. Efectos en el procedimiento. Lo que está en rojo es la propuesta de reforma y eso lo presento acá expresamente. Cambiamos. La resolución que resuelva la recusación en cualquier sentido será irrecurrible. Hoy solamente dice la que admita será recurrible. Y acá pongo el segundo para la tranquilidad, para que no se demonice tanto al litigante. Dice, excepto el caso del artículo 365 de este código, que es el único caso en que se prevé una recusación porque es un derecho, la promoción de una recusación suspenderá el cómputo del plazo del procedimiento y de la prescripción, el que correrá nuevamente una vez que la resolución que resuelva sobre la misma haya quedado firme y continúe efectivamente el procedimiento en la etapa que se encuentre. Con esto solucionamos el problema. ¿Querés recusar 10 veces? Vos sabés que más tarde o más temprano vas a tener que someterte al proceso. ¿Y por qué yo digo que a lo mejor es saludable esto? Con todo respeto lo digo. Porque muchas veces yo le puedo recusar a un juez porque no es que yo estoy queriendo ganar tiempo, porque realmente no confío. Hay magistrados que participan y señalan alguna postura y quedan prendidos a una de las causales del artículo 50. Entonces yo lo que estoy peleando como litigante es tener un juez con auténtica imparcialidad. Yo no quiero con la falacia de la supuesta imparcialidad. Y eso es decir que una vez que vengan a causar sobreviniente, ya no se podrá recusar. Yo le voy a poner un solo ejemplo. ¿Qué ocurre si en pleno juicio oral y público? Por eso que no maneja la lógica, este proyecto, la lógica del juicio oral y público, y solamente hablar proceso civil y proceso penal. ¿Qué ocurre si durante la sustanciación de la audiencia preliminar el juez resuelve dar un trámite de oposición
del 358 y una de las partes plantea algún tipo de recurso y el juez le da trámite a un recurso de reposición, por ejemplo. Y eso significa que está afectando el principio de igualdad de oportunidades procesales. Yo puedo recusarle. ¿Cómo no le voy a poder recusar? ¿Cómo vos me vas a impedir que un juez que está obrando de manera contraria a lo que dice la ley no puedo recusar? Entonces yo creo, con todo respeto, que este proyecto se puede solucionar en el ámbito del proceso penal. Podemos discutir, pero yo no quiero que me mientan, y en el buen sentido de la expresión, que me mientan que este es un proyecto para reformar todo el sistema de recusaciones, cuando en realidad el gran argumento son las recusaciones en materia penal. Y ojalá los que trabajamos honestamente en la profesión y que es nuestro único medio de subsistencia, se pongan alguna vez en nuestro lugar. Porque una cosa es tener una carrera de 20 años en la magistratura, pero otra cosa es tener que lidiar diariamente. Y uno, con todo respeto, trata de hacerlo mejor. A mí me podrán tildar de chicanero, a otros colegas se le podrán tildar de chicaneros, pero no se puede sostener que una recusación por regla es chicanería. Eso es violatorio del artículo 16 de la Constitución, del artículo 3, párrafo final del Código Procesal Penal. Ojalá alguna vez todos litiguemos. Y me hace recordar cuando una vez, y con eso termino, presidente, cuando trabajé en la función pública, en un ámbito en el que nadie me quería, se planteaba algún tipo de traslado de un enjuiciamiento, que es lo primero que hacían, los afectados recusaban. Pero qué simpático. O sea, solo cuando a mí me afecta está bien la recusación, pero yo tengo que pensar en los justiciables, en el ciudadano, en la víctima, no solamente en el imputado. ¿Qué pasa si un juez no tramita un planteo y yo no lo voy a poder recusar? ¿Por qué no lo voy a poder recusar? Entonces, ¿qué es lo que está preocupando acá? Que se extingan las causas. Suspendeme los plazos. Suspendeme. Te entrego todos los plazos. Suspender el cómputo de la prescripción, suspender el plazo de prescripción desde la extinción de la acción, de la sanción, pero dejar la figura. Vamos a estudiar la figura, porque finalmente lo que nosotros estamos peleando es por el cumplimiento de la garantía que tiene el Estado con el justiciable. No es que me están reconociendo un derecho, el derecho está. Lo que se tiene es que materializar el derecho con la garantía de la autolimitación que se impone el Estado a través de la Constitución en el artículo 16. Así que yo creo que con reformando, y yo presento formalmente esta propuesta para utilizar esto para el Código Procesal Penal. Gracias, presidente. Vamos a hacer tocorrea a la Corte del proyecto de Quique, muy interesante. Guillermo Duarte Cacabello. Gracias, señor presidente. Solo para señalarle al ministro proponente que hoy día existen también procedimientos especiales en el proceso penal que no pueden ser desoídos con este tipo de reglamentaciones, porque en el artículo 13 se habla de solamente que se haga una recusación en el proceso originario, y no así en tercerías, por ejemplo. Y nosotros tenemos hoy día, con el paquete de leyes de Gafilat y demás, se aprobaron procedimientos especiales para el comiso, por ejemplo. El comiso autónomo, el comiso especial extensivo, donde ¿qué pasa? Viene un tercero que ya es el dueño del bien y tiene que tener la garantía de todo su proceso de poder defenderse, porque fue convocado al proceso penal para poder defender si es o no tercero de buena fe y si se va a quedar o no sin el bien. Entonces, ese es otro ejemplo desatendido por este proyecto. Además, existen soluciones ya en el Código de Procedimientos Penales que son más eficaces que las que se proponen en este proyecto, que son, por ejemplo, el trámite de recusaciones cuando existen, por ejemplo, medidas cautelares en juego. El Código de Procedimientos Penales permite que el juez, aún estando recusado, tiene que atender el pedido de revisión de medidas cautelares o resolver sobre un pedido de prisión de una persona detenida independientemente de la recusación, cosa que este proyecto tiene una solución distinta, que es un poco más, dilataría más el trámite. Finalmente, sí hay una preocupación muy grave porque se desatiende totalmente el artículo que regula las recusaciones del Ministerio Público. Acá se trata una cuestión como si
fuese netamente del Poder Judicial, pero se deroga el artículo 57 que tiene en su reglamento no solamente la causal, sino también el procedimiento de tramitaciones cuanto al Ministerio Público. Solo para señalar inconvenientes que vemos en aplicar este proyecto al procedimiento penal. Ministerio Público, ¿algo que decir? Sí, como derogación se plantea el 57, ahí nos quedaríamos nosotros desnudos. No, irrecusables se quedaría. Sí. Defensoría. Gracias, presidente. Como defensa pública respecto a este problema que consideramos que existe, así como lo señala la Corte Suprema de Justicia, estamos analizando y vamos a presentar por escrito las puntualizaciones que consideremos oportunas. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Te vamos a correr también a la Corte lo que presentó el doctor Cronauwetter, para traer al debate, y vamos a ver qué podemos sacar con Alberto. Vos llevas por el pecho este proyecto, ¿verdad? Entonces, para tener un punto focal ahí en la Corte. Ministro, tu micrófono. Sin problema, presidente, con mucho gusto vamos a tramitar acá internamente. Me gustaría hacer un par de precisiones muy breves. Y con respecto al tema de la denominación de ley antichicana, esa fue una denominación que le dio la prensa. Y en ningún momento, cuando trabajábamos hace varios años, que es un tema que tiene, pensando rápido, 7 u 8 años, nunca le dimos esa denominación. Esa fue una cuestión que salió, digamos, cuando se presentó y algún periodista se le habrá ocurrido y bueno, quedó ahí popularmente conocida como ley antichicana. Hay que reconocer que las chicanas, más que le expresaba el querido Guillermo, las hacen los abogados. Las chicanas no son judiciales en el sentido que nos hacen los jueces, las hacen los abogados, y esta lastimosamente es una ley que ataca una sola de las chicanas. Por lo tanto, hasta el nombre es indebido, porque ojalá pudiéramos tener una ley que prevea todas las chicanas y podamos hacer realmente el proceso más corto y menos exigente. En realidad, cuando señalaban de que solamente están mirando al fuero civil y penal, no es correcto. O sea, nosotros habíamos revisado también el laboral, también el engaño en niñez, y lo que se buscó es juntar todos los fueros en una sola ley. Por lo tanto, desde la óptica de los fueros, son aplicables a todos los fueros. Y por otra parte, decir que en el proceso penal no se aplica la analogía, es de conocer lo que dice el artículo 10 del Código Procesal Penal. En la última parte, expresamente permite la analogía y la interpretación extensiva cuando beneficie al procesario al ejercicio de sus derechos. Entonces, en este caso, no se puede afirmar tajantemente que la analogía no se prevé, se prevé. Y por otra parte, me preocupa mucho la expresión cómo no le voy a recusar a un juez que me saca algo en contra. La recusación no es un recurso procesal. Los recursos apuntan a dejar sin efecto resoluciones. Es una reacción de una persona que un juez no me saca lo que yo quiero y lo recuso. Pues me parece totalmente contrasistémico pensarlo desde ese punto de vista. Para eso están los recursos, no la recusación. Y si bien podría tener, obviamente, como toda obra humana, cuestiones que ajustar, no dejemos de ver el bosque por el árbol. O sea, acá estamos ante una situación de chicanas, hay que decirlo en todas las letras, generada por abogados que buscan dilatar los procesos. Esta ley no impide ese derecho. Está en todas partes de cómo recusar al juez, cuándo se va a separar, cuándo se va a inhibir, cuáles son las causales para la separación o la recusación. De ninguna manera estamos contraviniendo el artículo 16 ni el artículo 17 de la Constitución, en el sentido que uno de ellos prevé el derecho de las personas, la garantía de las personas, como bien lo dijo el doctor Cronauwetter, vinculado a los jueces competentes y a los jueces imparciales. Acá lo que se busca justamente es reaccionar ante un sistema absolutamente permisivo que no se basa en el ejercicio de algunos abogados dentro de márgenes razonables, sino en el abuso
desconsiderado del cual somos testigos todos los días. Todos nosotros, seamos jueces, abogados o ciudadanos. Por lo tanto, la idea no es cercenar este derecho, lo dije al principio, es reconducirlo a parámetros normales y establecen cuestiones que sí nos parecen muy importantes, como la irrecusabilidad del órgano que va a resolver. Me parece que son cuestiones muy atinentes, como el tema del rechazo in limine por el propio magistrado afectado por la recusación cuando se trata de cuestiones formales meramente. Y si quieren hacer ajustes, me parece extraordinario que lo hagamos, pero que veamos una forma de evitarnos estos verdaderos escándalos a los cuales estamos expuestos todos los días por el solo argumento de que las personas se presentan con cualquier texto que recusan en forma indiscriminada. Esto surge de la Corte, o sea, la Corte está preocupada por este tipo de prácticas. Yo creo que debería haber surgido en primer lugar justamente de los abogados en el ejercicio de la profesión, que ven como otros colegas hacen uso y abuso de él. Gracias, presidente. Quedo atento a lo que usted disponga para seguir el diálogo o para canalizar acá internamente el cambio de documento. Bueno, entonces yo quiero aclarar que la vez pasada en la sesión el senador Riera trató de pedir moción de preferencia, no tuvo los votos, ¿verdad? Pero está picando y yo creo que es algo que es interesante debatir. Entonces acá Fran Viveros, por la Comisión de Legislación, con la anuencia del presidente Hugo Richard, vamos a tratar de hacer una previa rápido. Vamos a hablar acá con los que estuvieron exponiendo y con los ministros de la Corte para encontrar un punto medio a ver si podemos avanzar. Y si no se puede avanzar, que rechace el Pleno, en todo caso si nos llena la expectativa, ¿verdad? Porque lo peor es tener ahí pendiente, y es algo importante y algo que creo que, aunque sea para lo civil, solo va a ayudar, ¿verdad? Y si es para lo penal, encontramos una posición intermedia, mejor. Entonces, con esto damos por acabado. Quiero agradecer a todos la presencia y vamos a mantener vía mail informado de los avances que tenemos. Vamos a estar trabajando en base a lo que ya trabajó la comisión de base y vamos a tratar de sacar algo. Muchas gracias, que tengan buen resto de jornada.